Yo en primer lugar, uno debiera distinguir, creo yo, entre cuándo, qué legitimidad, ¿no es cierto?, podría tener un gobierno, ¿no es cierto?, para intervenir o participar en la actividad política, y cuándo, ¿no es cierto?, esa intervención es deseable o es correcta o incorrecta. En primer lugar, a mí me parece, en mi opinión, que desde un punto de vista político, de un punto de vista de lo que uno espera como cualquier sociedad democrática razonable, es que los gobiernos obviamente tienen el legítimo, no solamente derecho, sino que uno podría decirlo también de un punto de vista de su coalición, el deber de movilizar lo que uno podría hacer, llamar la imagen o recursos de imagen para favorecer a su coalición. O sea, eso me parece legítimo. Todos los gobiernos lo hacen y es de perogrullo. Lo que puede ser discutible, y es ahí donde entramos en una línea difícil de demarcar, es el uso que pueden hacer los gobiernos de ciertos de recursos que son públicos, han sido asignados a funciones o a fines que no tienen que ver directamente con la política. Y en ese sentido, eso me parece no solamente que no es legítimo, sino que puede rayar el ámbito de actos de irregularidad administrativa e incluso corrupción. Ahora, en esto hay que tener, yo creo que bastante cuidado en esto de las distinciones, porque cada caso, tenemos que ver cada caso en su propio mérito. Y por lo siguiente, porque yo te voy a poner otro ejemplo interesante en todo esto. Cuando un parlamentario, da lo mismo a la coalición a que pertenezca, un parlamentario utiliza recursos de su imagen, su trayectoria para reelegirse, uno podría decir que, bueno, está usando recursos, entre comillas, o sea, dicho de otra manera, es ilegítimo o se produce una situación de competencia desleal en relación a aquellos que son sus, digamos, desafiantes. ¿Es esa situación una situación de legitimidad? Bueno, es muy difícil calificarla. Es por eso que en muchas sociedades, para evitar el poder que tiene el incumbente en un puesto, el que está ocupando un cargo de poder, que puede llamar a los medios de comunicación, que influye, que tiene redes, o tiene muchas más redes que aquel que lo desafía, es por lo cual se han generado leyes que tienen que ver con el financiamiento público o financiamiento de aquellos que son candidatos desafiantes. Entonces, pongo este ejemplo porque hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar. Ahora, en el caso, diría yo, de la polémica que se ha suscitado en todos estos años, yo creo que haciendo todas estas prevenciones, en algunos casos estamos en presencia de que se han usado recursos para fines que no eran los adecuados, ¿ya? Que no eran los correctos, ¿ya? Pero que eso no tiene, ya, pero eso no tiene nada que ver con el hecho que el legítimo uso que pueda hacer un gobierno de su imagen, de sus recursos, de todo, de alguna manera, de sus activos políticos para ayudar a su coalición. Lo que es ilegítimo, y vuelvo al caso particular de la segunda pregunta que me mencionaban, es cuando yo hago uso de esos recursos de manera un tanto mañosa. Y los típicos ejemplos yo creo que están, y con esto termino, por ejemplo, cuando hay una inauguración, un puente, una casa, no sé qué cosa, una población, etcétera, etcétera, en donde se invitan a participar a los parlamentarios de un solo sector. Es ahí donde se empiezan a producir estas susceptibilidades y es ahí donde aparecen todo tipo de ambigüedades. O lo mismo cuando un parlamentario, por ejemplo, teniendo información del gobierno central, envía a su comunidad, ¿no es cierto?, la noticia de que se va a hacer un adelanto en la comunidad, pero con su propia firma. Son ese tipo de situaciones los que hacen que se transformen o que se alteren todo tipo de susceptibilidad desde un punto de vista político.